Sí, dime, ¿ya lo habéis detenido? Así es como ha acabado uno de los ciberestafadores del amor más mediáticos de toda España. ¿Sabes cómo se mueven este tipo de delincuentes? En la red, también cómo pueden engañar y cómo evitar caer en sus garras virtuales, porque algunos, como veremos en el capítulo, han destrozado la vida de más de una persona. Con nosotros está Carol Espona, compañera del equipo del Lab de RTV, la que ha hecho este reportaje. Carol, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le acompaña Selva Orejón, ella es ciberinvestigadora, aparece en el capítulo, su empresa On Branding se dedica a la reputación online y ha sido clave para identificar a ciberestafadores como Rodrigo Nogueira Iglesias, un hombre que desde 1996 se dedicaba a engañar principalmente a mujeres. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Carol, en este capítulo te has centrado en el caso de Rodrigo Nogueira como muestra de estos estafadores del amor, como los llamáis, pero hay muchos que se mueven así, ¿verdad? Sí, parece ser que hay muchos, yo tampoco lo sabía. Cogimos el caso de Rodrigo Nogueira por ser el más espectacular y el más representativo como una persona fría, manipuladora, y lo que queríamos hacer ver es que existen personas en la red dedicadas a engañarnos a través de nuestros sentimientos, manipulándonos, ¿no? Y entonces yo creo que en este capítulo queda bastante claro un poco cómo se mueve esta gente. La policía, por ejemplo, nos explicaba, ¿no? Ha engañado a más de 70 víctimas que viven en toda España. Con cada una utilizaba un nombre diferente, una identidad, una profesión diferente. Además, la policía, porque él llegó a estar en los ficheros de todos los cuerpos policiales, pero no podía andar con él porque no dejaba rastro, porque no tenía nada a su nombre. Ni tan solo el teléfono móvil, ni su casa, nada. Costó muchísimo. Y ahora nos explicará Selva un poco, gracias un poco a la labor investigadora que hizo, se pudo acabar deteniendo a este señor, ¿no? Y como dice una víctima en el capítulo, justo la que logró la cárcel, ¿no? Para él, llamarlo estafador del amor es muy generoso, es ser muy generoso con él porque no es capaz de amar a nadie, nos decía. Pues Selva, antes de escucharte, vamos a recabar un poco cuáles son los testimonios de estas mujeres que aparecen en el nuevo capítulo. Muy bien. Bueno, yo lo conozco a través de una página de contactos en principio. Él me dice que es gallego, que de hecho lo es, en esto no mintió. A mí me conoce porque yo tengo una empresa de marketing digital y él se presenta como un creador, me mandó unos ejemplos de músicas maravillosas. Bueno, tenía un estudio de tatuajes, que es tatuador profesional. A mí me gusta el mundo de los tatuajes, entonces digamos que por aquí bien. Yo conozco a Rodrigo a través de una red social muy conocida. Él se dedica al mundo de la hostelería, hace clases de alta cocina, cocina molecular, cuenta pues, que ha estudiado con Vera Salutegui. Bueno, pues como escuchamos, sus perfiles son muy variados, o eran muy variados. Selva, ¿cómo fue la investigación para poder demostrar que detrás de todas estas víctimas era pues solamente un mismo hombre el que estaba detrás de ellas? Pues se me pone la piel de gallina escuchando a las tres, porque con ellas hemos conseguido todo. Si no hubiese sido por la aportación de ellas y por el esfuerzo de revivir en muchas ocasiones traumáticamente todo lo que ellas habían vivido en el día a día, hubiera sido absolutamente imposible. En el caso de ellas tres, pues bueno, afortunadamente había algunas pistas que habían dejado bastante rastro digital. Es verdad que él generalmente lo que hace es que se lleva los dispositivos de ellas, con lo cual vamos a decir que la evidencia se la lleva consigo mismo, con lo cual es muy complicado el poder deshacer el rastro y luego poderlo aportar como una prueba a un juicio, pero en este caso tuvimos la grandísima suerte de que ninguna de las víctimas desfalleció. Es decir, que estuvo todo el tiempo al pie del cañón. De hecho, tenemos un grupo en el que somos súper activas y no solo antes, sino inclusive ahora, cuando nos encontramos de otro caso, intentamos pues ayudar a las personas. Y fue importantísimo la memoria que tenían ellas, el recordar exactamente cuáles eran los nombres de usuarios que habían utilizado, qué fotografías, intentar recopilar todos los mensajes. Cualquier información fue valiosísimo. Carol, de hecho, una de las víctimas te explica que, bueno, pues ella nunca pensó que algo así le pudiera pasar y en realidad, bueno, pues todas podríamos estar expuestas a algo así. Pues mira, después de hacer este capítulo me doy cuenta que sí, porque he hablado con muchas de ellas y todas me dicen lo mismo, pero ¿cómo me ha podido pasar esto, no?
El perfil es muy variado. Hay periodistas, hay publicistas, hay informáticas, todo tipo de profesiones. Y además el trabajo que hace el estafador es muy minucioso. Va a las redes, extrae toda la información de ellas, encuentra sus puntos débiles, lo que les gusta, dónde suelen ir, si viven solas, si tienen amigos, y adopta entonces el papel de príncipe azul. Entonces, una de ellas nos explicaba, ¿pero cómo puede ser que le guste los mismos filósofos que a mí? Es que lo sabe todo de mí. Pues a eso juegan, a saberlo todo de ti. Y luego es cuando ya, tras unos meses de chatear contigo, ya quedan físicamente. Y entonces ya te han ganado, ya eres amigo o ya eres novio, depende de cada caso, y ya se inventa, pues, si tiene un hermano que tiene cáncer, que necesita dinero, si tiene que viajar, si se ha quedado sin luz, si, en fin, van de víctima o de salvador. Pero vamos, que se dedican las 24 horas a estafarlas. Selva, imagino que lo más difícil es demostrar que ha habido engaño, porque aparentemente pues, las víctimas le dan voluntariamente lo que él les pide. Es que esto es un malentendido que ha habido, yo creo que desde el principio de la cobertura que se le empezó a dar el caso, porque en algunas ocasiones, en todas las ocasiones, él ha utilizado identidades que no son reales, ha utilizado mecanismos de manipulación. Y lo siguiente que ha hecho ha sido, en todos y cada uno de los casos, ir solicitando, vamos a decir que primero empezó con pequeños importes, pero luego ya empezó a sustraer diferentes tipos de cosas, a suplantarles la identidad digital, a utilizar sus DNIs, a empezar ya a utilizar sus tarjetas bancarias, a acceder sus credenciales, a acceder ilícitamente a cada una de las diferentes cuentas que ellas tenían, con lo cual vamos a decir que la estafa es el principal delito por el cual se le está juzgando, pero aquí hay un concurso de delitos que se tienen que tener en cuenta, porque no podría perpetrar la estafa si no fuese con la ayuda del engaño que ha hecho de manera masiva en el resto de las informaciones que ellas tienen. Y esto que muchas veces dicen, no, es que ellas se le han dado voluntariamente. Vamos a ver, en algunos casos parte de la relación que han tenido que recuerdo una perfectamente que duró prácticamente hasta 3 años, él siguió manteniendo que era otra persona. Se le daba el dinero para que pagase el alquiler y se pudieron enterar de que ese alquiler no estaba siendo pagado porque una de las caseras de este piso en concreto llegó y dijo, oye, mira, esta persona no es tal, sino que es Rodrigo Nogueira, y a mí nunca me ha pagado, con lo cual cuidado porque está utilizando la identidad de otra persona que no es. O sea que voluntariamente ha sido muy pocas veces. Carol, ¿y cómo se quedan las víctimas cuando pues descubren todo lo que hay detrás de esa persona? Pues las víctimas se quedan psicológicamente muy mal. Desde aquí les quiero agradecer que nos lo hayan explicado, porque realmente yo creo que su testimonio ayudará a otras a no caer en las mismas redes. Sí. Tú piensas que alguien en quien confías plenamente, de repente, no es quien dice ser, con lo cual tienen vergüenza, rabia, sentimiento de culpa, las han manipulado emocionalmente, que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Y se convierte, una vez ya es pareja o es amigo, pues cuando te pide el dinero, pues le das lo que haga falta. Y luego, pues eso nos decía, ¿no? Que de hecho hay una de ellas que todavía está pagando un crédito, que ella puso a su nombre, lógicamente, pero para él, y que aún lo está pagando. Como dices, como decías, cualquiera podríamos caer en una trampa así. Selva, un consejo muy rápidamente, que estamos ya pues apurando los últimos segundos. Yo creo que es un consejo que no únicamente sirve digitalmente, sino que sirve en general para toda la vida. Siempre digo que el chollo de persona y el chollo de producto no existe, con lo cual tenemos que tomar muchas precauciones a la hora de establecer relaciones de confianza muy rápidas. Esto es como un potaje que necesita de chup chup y chup chup y chup chup, pues con las relaciones necesitaremos lo mismo, el ir poco a poco e ir dándonos cuenta de si esa persona es quien dice ser, especialmente a través de las redes de ligue. Denunciar también, ¿no? Denunciar y no borrar las pruebas, sobre muy todo. Muy importante lo que he dicho, de que se mantengan todos los mensajes, fotografías, todo lo que tengan, y evidentemente ponerlo en conocimiento de cuerpos de seguridad del Estado. Pues este nuevo capítulo de Backup se llama Víctimas de Relaciones Trampa. Se puede ver ya en rtv.es/ciberdelitos, también en la cuenta de Instagram de RTV. Muchísimas gracias a ambas. Carol Espona, compañera del equipo del Lab, que semanalmente pasa por aquí para explicarnos esta serie de reportajes que ha realizado ella, y Selva Orejón, ciberinvestigadora de esta empresa On Branding. Muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti.